Un saludo a todos los estudiantes que se están preparando para su examen de admisión a la Universidad de Cuenca. Soy David Satién, el licenciado en este caso encargado de brindarles apoyo en las asignaturas tanto de química como de biología. En nuestra primera clase veremos la nomenclatura química, en este caso de tipo inorgánica, porque también existe la nomenclatura química para compuestos orgánicos, pero debemos empezar con esto y con ciertas generalidades para entender de dónde proviene la nomenclatura y quién norma todos estos nombres. Vamos a empezar nuestra clase de compuestos, en este caso de tipo binarios, es decir, formados por dos elementos químicos. La nomenclatura química es la asignación de nombres, de igual forma símbolos y fórmulas químicas a las diferentes especies. Especies químicas entendido como cuáles. Por ejemplo, pueden ser los elementos, los compuestos, diferentes iones y de igual forma diferentes tipos de radicales. A eso se entiende como una especie química. De igual forma, todas estas especies son sustancias totalmente puras, 100% puras. Significa que entonces la nomenclatura química se encarga de nombrar y de poner símbolos y fórmulas químicas a estas especies. Pero ¿quién es el ente que se encarga de nombrar a todas estas especies químicas? Es la institución conocida como la UPAC. La UPAC está formada por diferentes especialistas académicos de la química que se encarga de normar para todo el mundo ciertos tipos de nomenclatura para que todos podamos manejar un mismo idioma. La notación y nomenclatura química tiene dos diferencias bastante importantes. Una cosa es la notación y otra cosa es la nomenclatura. La notación es básicamente una representación simbológica, que en este caso pues se lo va a representar a través de letras. La nomenclatura en este caso puede ser de forma escrita o también de forma hablada. Entonces vamos diferenciando estos dos parámetros para la nomenclatura química. Los elementos químicos que en este caso vamos a poner de ejemplo es el oro, cobre, plata y azufre. La notación del oro, es decir, la representación simbológica a través de letras de este elemento químico es utilizar la letra A y la letra U. Para el elemento cobre, su notación es utilizar la letra C y la letra U. De igual forma, para el elemento plata, utilizar letras A y G. No siempre son dos letras, hay elementos químicos que pues bueno, únicamente tienen una letra para su notación química. En este caso el azufre, su notación únicamente representado por la letra S. La nomenclatura, como dije, puede ser tanto escrita o hablada, pero es solo de una forma. El elemento químico oro, cobre, plata y azufre tiene esa nomenclatura de forma escrita y debe de ser pues respetada en cuanto a las normas gramaticales y de ortografía también del lenguaje. Ahora, los compuestos químicos. Un compuesto es básicamente una combinación de dos o más elementos químicos que sean en este caso diferentes. Por eso vamos a nombrar en este caso a través de diferentes sistemas de nomenclatura a ciertos compuestos químicos que tienen que ver con los grupos funcionales. Pero antes de pasar a ello, vamos a ver la diferencia en un compuesto químico, cuál es la notación y cuál es la nomenclatura. En la notación de un compuesto químico decíamos que está formado por dos o más elementos químicos totalmente diferentes. Tenemos al zinc y también tenemos a la letra O, que esto representa al elemento oxígeno. La nomenclatura para estos dos o para esta notación química es conocido como el óxido de zinc. La notación NaCl, es decir, sodio y cloro, nos referimos al compuesto químico cloruro de sodio. Para la notación AgNO3, que este es un compuesto ternario, se lo conoce como el nitrato de plata. Entonces, la notación y nomenclatura química, a pesar de que tengan sus diferencias, la notación es básicamente representación simbológica y la nomenclatura es de forma escrita o hablada, tienen estrecha relación. Es decir, la notación me está indicando una nomenclatura única y específica para esa notación, para esa fórmula química. Entonces, a pesar de que tengan sus diferencias, pues están íntimamente relacionadas. Pasemos con la siguiente parte. La nomenclatura de los elementos químicos se lo ha dado en base a ciertos parámetros. Por ejemplo, el elemento oro está basado en qué su nomenclatura química. Esto se debe ya al antiguo uso de este nombre, porque hay ciertos elementos químicos, por ejemplo, el hierro, el oro, también lo que es el mercurio, que dada su antigüedad,
Básicamente, estos nombres han prevalecido y se han establecido durante el tiempo. Y por ello, pues, se han mantenido estos nombres. Hay ciertos elementos químicos que nos recuerdan ciertas características. Por ejemplo, el fósforo. El elemento fósforo nos indica que es básicamente un elemento que puede entrar fácilmente en combustión. ¿Ya? Algunos elementos se han dado su nombre en base a ciertas características o en base a la antigüedad de los nombres. El elemento europeo, en base a qué parámetro se le dio nombre, es básicamente a la región a la que se encontró. El elemento europeo se lo encontró básicamente en el continente europeo. Por eso algunos elementos químicos está dado el nombre de ese estilo. El elemento germanio significa que proviene de Germania o también conocido como Alemania. ¿Ya? Hay ciertos elementos químicos que pueden tomar el nombre incluso de ciertas mitologías. En este caso, utilizando la mitología griega, el helio, sabemos que en la mitología griega, ¿quién era el dios del sol? Se lo conocía como Helios. Y nosotros sabemos que nuestro sol está compuesto por este elemento químico. Entonces, este elemento químico se lo nombró gracias a gracias al dios del sol, que en este caso pues se lo conoce como el dios griego, ¿verdad? Entonces se lo nombró en base a eso. Hay otros elementos químicos como por ejemplo el vanadio, también proviene de una mitología, en este caso la diosa Vanadis, se la nombró en base a ella. ¿Y es por qué? Porque la representación de esta diosa Vanadis decía que era una mujer pelirroja, entonces, porque este elemento químico tiene un color rojo bastante característico, se lo nombró en base a esta diosa de una mitología. ¿Ya? Hay otros elementos químicos que toman el nombre, esto en base a ciertos científicos o ciertos académicos que han sido de relevancia para la ciencia. Por ejemplo, el elemento novelio tiene que ver mucho con este científico que es conocido como Nobel, quien instauró los premios Nobel que actualmente conocemos para las diferentes áreas de química, física, matemáticas y asimismo de literatura. ¿Ya? Se lo nombró en base o se lo dio honor en base a ciertos personajes históricos de la ciencia. Incluso hay un elemento químico que se lo conoce como einsteinio y, y ese elemento químico se lo nombró dado al científico Einstein, Albert Einstein, en base o en honor a ese científico. ¿Ya? Ahora, la notación de los elementos químicos debemos saber de dónde proviene esa simbología, esa representación a través de letras. Nosotros sabemos que el nombre en castellano, por ejemplo, hay varios elementos químicos, vamos a poner diferentes ejemplos. Uno de ellos, el actinio, el nombre en latín proviene de la palabra actinium. Todos los elementos químicos tienen su origen en latín o deben ser nombrados en base a eso. La simbología no va a tomar el nombre en castellano, sino más bien del nombre en latín. En base a eso se nota o se pone la representación de los elementos químicos. Hay un parámetro general que sí se lo maneja para tomar la simbología de un elemento químico. Siempre se va a tomar la primera letra y se la va a poner en mayúscula. Hay algunas que toman una segunda letra que puede ser la siguiente, el de la mitad o incluso el de la letra final. ¿Ya? Pero siempre en cuanto haciendo referencia al nombre en latín. Actinio, su simbología química en este caso, tomaron la letra A, que es inicial de actinium, y tomaron la letra consiguiente, que es la letra C, de actinio. Pongamos otro caso en el que suele cambiar bastante y que no se parece nada al nombre en castellano con la simbología que se le ha dado. El antimonio es un caso específico de lo que estoy diciendo. Antimonio, el nombre en latín proviene de estibium, nada que ver con el nombre en castellano, pero el nombre en latín proviene de ese parámetro. Ahora, la simbología, como decía, el parámetro general es que siempre se tome la primera letra y esta se la ponga en mayúscula. Aquí, para la simbología del antimonio, se utilizan dos letras. La primera en mayúscula, que es S, porque estibium empieza con S, y la que tomaron en este caso es una letra intermedia. Tomaron la B para dar la representación. Pongamos otro caso, en este caso el elemento plata. El nombre en latín proviene de argentum. La letra A, porque argentum empiezan con A, entonces esa va en mayúscula. Aquí en este caso pues tomaron en consideración de igual forma a una letra, por así decirlo, intermedia de la palabra, tomaron la letra G. La segunda letra
siempre y cuando exista en una simbología química del elemento, se la va a poner en minúscula. La primera siempre va a quedar en mayúscula. Pongamos el caso del hidrógeno, que el nombre en latín proviene del nombre hydrogenium. Aquí la simbología o representación a través de letras únicamente toma en consideración a la primera letra, pero debe de ser puesta con mayúscula. Eso sí es la norma general para todos los símbolos químicos, que la primera letra esté en mayúscula. Ahora, la nomenclatura de los compuestos químicos, yo debo de reconocer dos partes fundamentales. El primero, el nombre genérico, y el segundo, lo que es el nombre específico. El nombre genérico me va a indicar el nombre del grupo funcional y el nombre específico me está indicando el elemento al cual yo hago referencia. El elemento al cual hago referencia. Ya, por ejemplo, si empiezo algún compuesto químico con la palabra ácido, significa que el grupo funcional es de los ácidos. Si encuentro alguna nomenclatura con la palabra óxido, significa que este compuesto químico está relacionado con los compuestos óxidos. Ahora, el nombre específico me está indicando al elemento al cual hago referencia. Si me dicen ácido sulfúrico, significa que es un ácido formado por el elemento azufre. Si me dicen ácido clorhídrico, significa que es un ácido formado por átomos de cloro. Si es un óxido plúmbico, por ejemplo, significa que es un óxido formado por átomos de plomo. Asimismo, por ejemplo, el óxido de calcio. Es un óxido formado por átomos de calcio. Entonces, debo reconocer estas dos partes para la nomenclatura de compuestos químicos. Siempre se empieza con el nombre genérico y segundo, vamos a continuar con el nombre específico. Ahora, para la nomenclatura química, yo debo de reconocer en una función química cuál es el grupo funcional al que se hace referencia. Aquí tenemos diferentes ejemplos y vamos a denotar cuál es la representación o cómo diferenciar a ciertos grupos funcionales. Por ejemplo, para la función óxido se lo reconoce gracias a este elemento químico, el oxígeno. El oxígeno puede estar unido a un metal, a un no metal, y ahí va a formar un óxido. En este caso, como vemos en los diferentes ejemplos, son óxidos porque están únicamente conformados por el elemento oxígeno y puede ser un metal y un no metal, ¿ya? Pero sé que es un óxido por tener al elemento oxígeno. Ahora, la función ácido, que es otra de las funciones que veremos, se la reconoce porque el grupo funcional está compuesto por hidrógenos, también conocido como hidronio en su cation. Ahora, en un compuesto, en una fórmula química, ¿cómo reconozco la función ácido? Por tener presente al hidrógeno. Por tener presente al hidrógeno. ¿Ya? Hay estos casos que ustedes ven aquí, que está el elemento oxígeno, pero no se confundan con eso. No me estoy refiriendo a la función óxido, porque recuerden, la función óxido es únicamente tener al oxígeno y tener sea un metal o un no metal. ¿Ya? En este caso, pues como tiene el hidrógeno además, está relacionado más con la función de los ácidos. La tercera función que se suele comúnmente ver dentro de la nomenclatura es la función de los hidróxidos o también conocido como bases, las bases químicas. El grupo funcional para reconocer a la función hidróxido son los hidróxidos o el grupo hidroxi. En este caso es el OH puesto con un símbolo de menos. Menos porque tiene su nombre de oxidación 1 menos. Y esto es muy fácil y sencillo de reconocerlo dentro de los compuestos inorgánicos. El OH va a estar unido, por lo general, siempre a los metales. Y ahí podemos formar diferentes tipos de hidróxidos. En este compuesto químico es conocido como el hidróxido de sodio, también conocido como sosa cáustica, el hidróxido de potasio, que es conocido como potasa cáustica, el hidróxido de magnesio, que de igual forma me indica que es un hidróxido porque tiene presente al OH. En todos estos ejemplos digo que son hidróxidos porque tienen presente al OH. Eso en cuanto a las funciones químicas y a cómo reconocerlas, al menos las principales. Ahora sí vamos a la notación de los compuestos químicos. Cuando encontremos algún tipo de fórmula, debo de reconocer por qué está formado esta fórmula, ¿ya? Principalmente dentro de una fórmula química o compuesto químico va a estar formado, como dije, por dos o más elementos químicos que sean diferentes. En este caso, pues estamos hablando de un compuesto ternario. Tenemos el ácido sulfúrico representado por H2SO4. Esta fórmula química me está indicando el nombre
del ácido sulfúrico. ¿Ya? Debo reconocer, pues, las diferentes partes o por qué está formado este compuesto químico. Porque tiene principalmente tres elementos. Tiene el elemento hidrógeno, tiene el elemento azufre y también tiene al elemento oxígeno. Estos números que ustedes ubican aquí son conocidos como subíndices químicos. Esos subíndices nos va a indicar básicamente la cantidad de átomos que están relacionados al elemento al cual se encuentra hacia la izquierda. Dicho de otra forma, como vemos el 2 ahí, significa que tenemos dos átomos de hidrógeno. Cuando no veamos algún subíndice, ahí se sobreentiende que está el número 1. Por ende, significa que en este caso, el ejemplo que tenemos ahí, tenemos un átomo de azufre. Si nos vamos, en este caso, a analizar el otro número que tenemos ahí, el número 4, significa que está haciendo énfasis o está relacionado con el elemento al cual tiene a su izquierda. Ahí el 4 nos está indicando que existen 4 átomos de oxígeno. Eso en cuanto a la notación de los compuestos químicos. Debo de reconocer los elementos y los subíndices que forman parte de la fórmula, que son específicos para cada compuesto químico. Ahora sí vamos con los diferentes sistemas de nomenclatura. Tenemos tres por los cuales está normado la IUPAC y que son reconocidos de forma mundial. Tenemos la primera nomenclatura, que en este caso es la sistemática. La nomenclatura sistemática se lo reconoce por el uso de diferentes prefijos. ¿Y esto se va a basar en qué? Dependiendo los subíndices que yo maneje, ¿ya? Si utilizo o está presente el subíndice 1, yo voy a utilizar el prefijo mono. Prefijo significa que es anteponerse a la palabra. Si utilizo o veo el subíndice 2, voy a utilizar el prefijo di. 3 para tri, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6 y así sucesivamente, hepta para 7. Por lo general, hasta hepta vamos a poder encontrar en los diferentes compuestos inorgánicos. Ya a partir de octa, nona, deca, undeca, pues son elementos ya de tipo orgánicos, que en ese caso sí pueden llegar incluso hasta 20 átomos en un solo compuesto. Pero en compuestos inorgánicos, por lo general, veremos llegar como máximo hasta el subíndice 7, es decir, que podremos utilizarlo hasta hepta. Vamos en este caso a utilizar la nomenclatura sistemática para los diferentes ejemplos. Entonces, recordar algo que decir, la nomenclatura química debemos empezar siempre con el nombre genérico y después el nombre específico. El nombre específico, recuerden, pues nos indicaba al elemento al cual hace referencia el compuesto. Y el nombre genérico te indica básicamente el grupo funcional. Analicemos el primer caso. Tenemos CO2. Como tenemos presente al elemento oxígeno y un no metal, significa que se trata de un óxido. Vamos en este caso a utilizar la nomenclatura sistemática en base a los subíndices que yo tenga presente. Como tengo el subíndice 2, entonces el nombre genérico empieza con el prefijo di y después poner el nombre genérico. Dióxido en este caso. Como vemos, el carbono tiene subíndice 1, pero para la nomenclatura sistemática, el prefijo mono únicamente se lo utiliza para el nombre genérico. Si encontramos en el nombre específico el subíndice 1, no lo vamos a utilizar, solo para el nombre específico. En este caso, pues sería erróneo de mi parte poner la siguiente nomenclatura: dióxido de monocarbono, porque el carbono, recuerden, como no tiene subíndice, ahí se sobreentiende que está el 1. Y dada la nomenclatura que utilizamos prefijos, se tendría en cuenta utilizar el prefijo mono, porque el carbono está con 1. Pero para el nombre específico no se aplica esa regla. Únicamente utilizar el prefijo mono para el nombre genérico. Ya para el nombre específico, si está con 1, utilizar la nomenclatura de forma normal. En este caso, dióxido de carbono. Pongamos el siguiente caso, también para que quede bastante claro. Como tenemos el subíndice 3, entonces voy a utilizar el prefijo tri. Trióxido, poner la preposición de y después poner, como está el 1, no utilizo para el nombre específico el prefijo mono. Únicamente lo pongo la nomenclatura normal del elemento. Trióxido de azufre.
Esto para la nomenclatura sistemática, yo reconozco este tipo de nomenclatura por el uso de estos prefijos. Pongamos el siguiente caso, tenemos como el 1 se sobreentiende que está con el oxígeno acompañándole, entonces para el nombre genérico, ahí sí yo aplico utilizar el prefijo mono, solo para el nombre genérico. Entonces voy a utilizar monóxido de, para el elemento específico, si está con 1, no utilizo el prefijo mono. Entonces, el nombre escrito de forma normal, monóxido de nitrógeno. Vamos a analizar este caso de aquí y el segundo o el último quedará pues a su criterio, para su tarea. P2O5. El O5 que te está indicando que existe, entonces vamos a utilizar el prefijo penta. Y el oxígeno significa que se refiere al grupo de los óxidos. Pentaóxido. De igual forma, recordar, poner las tildes donde se deba ubicar. Pentaóxido, ponemos la preposición de y ponemos al final. Aquí, como vemos, ya tengo un subíndice 2. A partir del subíndice 2 para el nombre específico, sí lo utilizo. Solo el prefijo mono para el nombre específico, ahí no lo utilizo. En este caso, como tengo el 2, entonces a partir de ahí sí utilizo. Como tengo 2, entonces utilizo prefijo di y la P me está indicando que es del elemento fósforo. Entonces me quedará en este estilo, difósforo. Pentaóxido de difósforo se refiere este compuesto o esa fórmula química. Ahí practiquen ustedes con el último. ¿Cómo les quedaría ese nombre en cuanto a la nomenclatura sistemática? La nomenclatura sistemática se lo reconoce fácilmente por el uso de estos prefijos que se van a basar en los subíndices químicos de la fórmula. Pasamos al siguiente sistema de nomenclatura que se lo conoce como la stock. La nomenclatura stock se lo caracteriza de manera sencilla y es porque yo voy a encontrar números romanos entre paréntesis. Números romanos entre paréntesis. ¿Y qué números romanos nosotros vamos a ubicar? Vamos a utilizar los números romanos de la valencia del nombre específico. De la valencia del nombre específico, no del nombre genérico, es decir, no del el elemento del grupo funcional, sino más bien del elemento específico. Aquí el grupo funcional es del oxígeno y el elemento específico es del carbono. Tengo que identificar cuál es la valencia con la cual se está trabajando en este compuesto químico. Hay un parámetro bastante sencillo en el cual yo puedo saber la valencia con la cual se está trabajando para alguna fórmula química, siempre y cuando yo recuerde ciertos parámetros. Por ejemplo, para el hidrógeno, la valencia común que se va a repetir en la mayoría de casos es trabajar con uno más. Para el oxígeno es trabajar casi siempre con dos menos. Ya veremos en qué caso, pues estas valencias podrían llegar a cambiar. Pero a manera general y en la gran mayoría de casos, esas son las valencias o números de oxidación, que también es un sinónimo de valencia. ¿Ya? En este caso, pues vamos a emplear y vamos a ver los diferentes ejemplos y al final desarrollaremos algunos ejercicios para ver cómo podemos hallar la valencia de un compuesto químico. ¿Ya? Son estos dos elementos los que yo recomiendo pues aprenderse para que ustedes puedan encontrar de los demás elementos de forma sencilla lo que es la valencia. Aquí el oxígeno entonces está trabajando con dos menos, ¿de acuerdo? Eso sí es algo que, como dije, comúnmente se va a dar. Ya veremos en qué casos pues difiere. Ahora el elemento carbono, siempre para todo compuesto químico debemos tener igualdad de cargas. Significa que la carga o la suma total de cargas sea un total de 0. El subíndice también afecta al total de cargas o al número de oxidación. 2 por 2 menos me da un total de 4 menos. Ahora, para que la carga se pueda igualar, entonces el total de cargas para el elemento carbono debe ser de 4 más. ¿Ya? Específicamente, entonces tengo que hacer lo contrario. Aquí como multipliqué, entonces aquí voy a dividir. 4 para 1, eso me da que el carbono está trabajando con 4 más. Solo ahí pues se pueden igualar. Entendiendo de la misma forma, ¿no? Pongamos el mismo caso. Hagamos y comprobemos, porque debe ser multiplicado de forma correcta. 2 por 2 menos, eso me da total de 4 menos. Aquí, como el subíndice, como no hay subíndice, se entiende que está el 1. 1 por 4 más, en efecto, da 4 más. Por eso ubiqué el 4 más.
y por eso realicé el proceso contrario. Como dije, para todo compuesto químico que busca estabilidad, necesitamos que la sumatoria de sus cargas sea igual a cero. 4 más, 4 menos, en efecto da cero. Ahora, ¿cómo pongo en este sistema de nomenclatura conocido como la stock el nombre? Siempre voy a empezar con el nombre genérico, es decir, el nombre del grupo funcional, después poner la preposición de, poner el nombre específico y entre paréntesis el número en romano. El número en romano. Esa va a ser la estructura de la nomenclatura, en este caso de tipo stock. Pongamos entonces los diferentes casos para empezar a trabajar. El nombre genérico de esta fórmula química CO2 empieza con la palabra óxido, preposición de y después el elemento específico, óxido de carbono. Recuerda que en la nomenclatura sistemática hacíamos uso de prefijos, pero en la sistemática, ahorita como estamos usando la nomenclatura stock, entonces ya es otro tipo de sistema. Utilizamos el nombre genérico sin utilizar prefijos, sin utilizar nada, ponemos la preposición de y el nombre específico, de forma natural, de forma normal del elemento al cual se hace referencia. Y entre paréntesis, el número de oxidación o la valencia con la cual se esté trabajando en ese compuesto. ¿Qué valencia vamos a utilizar? Vamos a utilizar la valencia del nombre específico, no del grupo funcional, ojo con eso, sino del nombre específico. ¿Cuáles son las valencias del carbono? En este caso, de este compuesto 4 más y del oxígeno es 2 menos. Pero el oxígeno es el nombre genérico. Ahora, el carbono es el nombre específico. Por eso aquí ustedes lo ven denotado el 4 entre paréntesis, pero el 4 representado en números romanos. Pongamos el siguiente ejemplo, como dije. El oxígeno siempre es 2 menos. Ahora, para que se puedan igualar cargas, 3 por 2 me va a dar 6 menos. Como aquí solo tengo uno, entonces significa que el azufre está trabajando con 6 más. ¿Cómo me queda el nombre por nomenclatura stock? Óxido de azufre, todo escrito normal, y entre paréntesis, eso es lo que va a diferenciar a la nomenclatura stock, entre paréntesis, el número romano del azufre entre paréntesis. Entonces el azufre está trabajando con 6 y por eso entre paréntesis el número romano representado como el número 6. Pongamos el siguiente ejemplo. NO. El oxígeno está trabajando con 2 menos el nitrógeno. Para que se pueda igualar las cargas, 2 más. Pongo el nombre genérico normal, óxido, preposición de nitrógeno. Y entre paréntesis la valencia del nombre específico. ¿Cuál es el nombre específico en este caso? El nitrógeno. Y por eso lo pongo con 2. Vamos al último caso, el último ejemplo. Tenemos óxido de fósforo. Óxido porque tengo al elemento oxígeno. Preposición de nombre específico escrito de manera normal, sin utilizar prefijos ni terminaciones. Nada de eso. Y entre paréntesis utilizar la valencia. Identificamos la valencia. El oxígeno es 2 menos por 5 me va a dar carga total de 10 menos. ¿Ya? Ahora, el fósforo, para que pueda igualar sus cargas, debe estar trabajando la totalidad con 10 más. 10 más para 2 significa que el fósforo está trabajando con 5 más. Ahora sí, ahí están igualadas las cargas, entonces ya conozco cuáles son las valencias con las cuales se está trabajando el nombre específico o el elemento específico. El fósforo está trabajando con 5, por eso aquí está representado entre paréntesis el 5 en romanos. Pongamos aquí estos ejemplos de ejercicio y de repaso. Tenemos Fe2S3. El S me está indicando que es del azufre, que es básicamente un sulfuro, en este caso férrico. Para la nomenclatura stock, entonces, voy a utilizar el nombre genérico y después voy a utilizar la preposición de y poner el nombre específico, escrito de forma normal. Y entre paréntesis el número en romano. Nada más. Pero para poner el número romano debo saber con qué valencia está trabajando. El azufre, como está en la misma familia de los anfígenos o calcógenos como el oxígeno, también su número de oxidación va a ser de 2 menos. ¿Ya? En este caso, para que se puedan igualar las cargas, significa que el hierro está trabajando con 3 más. Encontré la carga, encontré el número de oxidación, encontré la valencia, ya puedo ponerlo en la nomenclatura stock. Entonces, ¿cómo queda el nombre genérico? En este caso se está tratando del sulfuro
de, en este caso, Fe representa el elemento hierro. No utilizo ningún tipo de terminación o prefijo en la nomenclatura stock. Se diferencia únicamente por utilizar entre paréntesis el número en romano. En este caso el hierro, que es el nombre específico, lo debo de poner en romano. El hierro está trabajando con 3, entonces la representación en números romanos me queda en esa forma. Sulfuro de hierro. Aquí tenemos un compuesto anhídrido, óxido ácido. ¿Por qué? Porque está formado por oxígeno y un metal. Recordar entonces genérico, preposición de y nombre específico y entre paréntesis el número en romano de la valencia el cual esté trabajando el nombre específico. El oxígeno es 2 menos, cargas totales entonces 6 menos. La carga total del azufre debe ser de 6 más. 6 dividido para 1 entonces 6 más. Es la carga con la cual está trabajando el azufre. Como dije, es un óxido porque tiene únicamente el oxígeno, entonces pongo el nombre genérico que sería óxido, preposición de y después el nombre específico escrito de forma normal, sin emplear ninguna terminación ni mucho menos algún prefijo. Óxido de azufre. Y ahí entonces voy a tener que poner entre paréntesis el número en romano. En este caso, la representación del 6 me queda de esa forma. Y ahí está dada la nomenclatura stock. Entonces, recordar, nomenclatura stock se la puede reconocer fácilmente por el número romano entre paréntesis. Y recordar que, bueno, hay ciertos compuestos o hay ciertos elementos de los cuales yo debo de conocer sí o sí su valencia, que no se me pueden olvidar. Del hidrógeno comúnmente es uno más, del oxígeno comúnmente es 2 menos. Con esos, pues, los demás elementos, si yo conozco cómo igualar las cargas, pues podré identificar con qué valencia o con qué número de oxidación está trabajando en ese compuesto. Ahora sí, vamos al tercer sistema de nomenclatura que se lo conoce como la tradicional. La tradicional yo la voy a reconocer por utilizar, en este caso ya difiere, porque aquí voy a utilizar terminaciones. Cuando un elemento solo tenga una valencia, voy a utilizar la terminación ico. Cuando algún elemento tenga dos valencias, es decir, que pueda formar dos compuestos diferentes dependiendo de la valencia que se utilice, para la menor valencia voy a utilizar terminación oso y para la mayor valencia voy a utilizar la terminación ico. Cuando un elemento tenga tres valencias, para la menor valencia en este caso, utilizo un prefijo diferente que es hipo y la terminación oso. Para la valencia intermedia voy a utilizar la terminación oso y para la mayor valencia voy a utilizar la terminación ico. Ya vamos a identificar en qué tipo de casos pues podemos encontrar este tipo de terminaciones. Ahora, para cuando un elemento tenga cuatro valencias, por ejemplo el cloro, el bromo y el yodo, tienen valencias de 1, 3, 5 y 7. Ahí voy a utilizar una terminación y un prefijo distinto para cada caso. Por ejemplo, cuando utilice o forme compuestos químicos con la valencia 1 voy a utilizar prefijo hipo y a la vez terminación oso. Cuando esté utilizando la valencia 3, ahí voy a utilizar la terminación oso. Cuando esté utilizando la valencia 5, voy a utilizar la terminación ico. Cuando tenga que utilizar la valencia 7, ahí voy a utilizar el prefijo per y la terminación ico para la mayor valencia. Entonces aquí diferentes ejemplos. Por ejemplo, cuando es de una valencia, termino en ico, anhídrido bórico. Su fórmula química es BO3. Óxido plumboso, su fórmula química, quiero que vean, identifiquen. Estamos hablando del mismo nombre específico, del plomo. Son óxidos de plomo, pero la representación química, la fórmula química va a ser diferente. En este caso del óxido plumboso me queda solo en este estilo. PbO. Para el óxido plúmbico, en este caso pues se está utilizando la valencia 2 y 4, entonces PbO O2. Fíjense que tiene los mismos elementos químicos, pero ¿qué es lo que le hace diferente? Utilizar pues diferentes tipos de valencias. Y para un tipo de valencia utilizo para la menor, plumboso, terminación en oso, y para la mayor valencia, terminación en ico. Por eso, óxido plúmbico. El nombre genérico es el mismo y el nombre específico me está indicando que proviene del elemento plomo. Entonces, identifiquemos para que quede claro con qué valencias está trabajando cada compuesto. Pongamos el primer ejemplo.
PbO y el segundo es PbO2. Esas son las fórmulas específicas y únicas para estos compuestos, para esas nomenclaturas. Aquí el oxígeno, 2 menos, entonces el plomo debe trabajar con 2 más para que se puedan igualar sus cargas. Ahora aquí, el oxígeno, 2 menos, totalidad de cargas, 2 por 2, 4 menos, para que se puedan igualar, la totalidad de cargas del plomo debe ser 4 más. Como dije, 4 dividido para 1, entonces 4 más. Identifiquemos entonces cuáles son las valencias en cada caso. Vemos que el plomo está trabajando con 2 valencias diferentes, con 2 más y con 4 más. El plomo, exacto. Si nosotros vamos a diferentes bibliografías, vamos a encontrar que este metal puede tener 2 valencias, 2 y 4. 2, entonces, para la nomenclatura tradicional voy a utilizar, como es la menor valencia, utilizar la terminación en oso. La valencia mayor voy a utilizar la terminación en nico. Ahora, identificamos lo que estábamos hablando de la valencia. La valencia es básicamente el número de electrones de los cuales se están compartiendo en un compuesto químico. Identificamos en este caso el CO2, que es conocido como el dióxido de carbono. Haciendo la representación de Lewis, identificamos que el carbono pues está compartiendo 4 electrones y el oxígeno por cada átomo está compartiendo únicamente 2 electrones. Por eso la valencia se refiere a eso, al número de electrones que se están compartiendo o cediendo para que algún elemento químico pueda formar el octeto. ¿Ya? Aquí el monóxido de hidrógeno, también conocido como agua, pues el oxígeno está compartiendo básicamente 2 electrones, por eso su valencia es de 2. Y el hidrógeno, cada átomo de hidrógeno solo está compartiendo un electrón, por eso su número de oxidación o valencia es 1. Ahora, estas son las tablas que nosotros tenemos para los diferentes elementos químicos y las valencias, para las combinaciones más comunes o los compuestos más comunes que podemos llegar a encontrar. Tenemos elementos que tienen valencia fija y que pues tienen diferentes nombres. Cuando tengan valencia 1 se van a conocer como los monovalentes, cuando tengan valencia 2 se conocen como los divalentes, cuando tengan valencia 3 se conocen como los trivalentes, cuando tengan valencia 4, tetravalentes, cuando empleen una valencia 6 son conocidos como los hexavalentes. Estos son los elementos químicos que, pues bueno, debo de tomar en consideración para formar combinaciones, para formar básicamente fórmulas o compuestos en base pues a algún grupo funcional. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata y radical amonio son ejemplos de elementos con valencia fija, valencia 1, también conocido como monovalentes. Aluminio, bismuto, galio son ejemplos de trivalentes, significa que utilizan la valencia 3. Hay otros que tienen electrovalencia positiva, por lo general los metales, que pueden ser de valencia variable. En este caso tenemos el ejemplo del cobre y del mercurio, que tiene 2 valencias, valencia 1 y valencia 2. El oro y el talio, que son de igual forma son metales, tienen valencia 1 y a la vez valencia 3, es decir, que pueden formar 2 compuestos diferentes dependiendo qué valencia utilicen. El hierro, el cobalto, el níquel, el cromo, el manganeso tienen valencias 2 y también valencias 3. El plomo y estaño, en este caso, estos 2 elementos químicos únicamente manejan la valencia 2 y la valencia 4, es decir, que pueden formar 2 compuestos diferentes. Por eso el ejemplo que vimos en la nomenclatura tradicional. Con el 2, terminación en os, con el 4, la terminación en ico. El cerio y el praseodimio pues tienen también sus respectivas valencias 3 y 4. El niobio, tántalo o tántalo tienen valencias 3 y 5. Estos elementos que ustedes ven aquí con asteriscos son metales, pero cuando trabajan con valencias altas se comportan como no metales. Entonces tomar en consideración eso. Por ejemplo, el vanadio puede formar compuestos químicos con su valencia 3, pero también con su valencia 5. Cuando utilice la valencia 3, se va a comportar como un metal. Cuando utilice la valencia 5, ahí en cambio se va a comportar como un no metal. Son compuestos, son elementos específicos en los cuales sucede eso. El cromo, cuando utilice valencia 6, también se va a comportar como un no metal. Vean que el cromo se repite acá en los de valencia variable 2 y 3. ¿Ya? Pero ahí se va a comportar como un metal. En este caso el cromo, cuando utilice su valencia 6, se va a comportar como un no metal.
El manganeso, aquí mismo, 4, 6 y 7, cuando utiliza esas valencias se comporta como un no metal. Aquí el manganeso, entonces, como tiene valencia variable, 2 y 3 se comporta como metal. Tengo que tomar esas consideraciones cuando yo vaya a formular o vaya a hacer la ecuación de formación para algún compuesto químico. Electrovalencia negativa significa que estos elementos ceden electrones o pueden ganar electrones, dependiendo la combinación que estén realizando. Electrovalencia negativa, pues hay elementos que tienen valencia 1, valencia 2, valencia 3 y valencia 4. Valencia 1 puede ser, ejemplo, el flúor, cloro, bromo, yodo y el ion cianuro. Con valencia 2 puede ser oxígeno, azufre, selenio y teluro. Valencia 3, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Para valencia 4, carbono, silicio y germano. Ahora, elementos que forman covalencia significa que elementos que pueden formar o que pueden formarse por la unión de no metal más otro no metal. En este caso, pues puedo tener diferentes ejemplos. Aquí se van a utilizar para el cloro, bromo y yodo 4 valencias distintas, 1, 3, 5 y 7. Ahí son los ejemplos que les decía para la nomenclatura tradicional: hiposo, oso, ico y perico. Elementos como, por ejemplo, el azufre, selenio y teluro tienen valencia variable con 4 y con 6. El nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio también tienen covalencia, teniendo diferentes tipos de valencia, ¿no? 1, 3 y 5. Para el carbono y el silicio, únicamente valencia 4, para el boro valencia 3 y para el hidrógeno valencia 1. Eso en cuanto a las valencias que nosotros vamos a manejar, y valencias de los elementos más comunes que se pueden dar en combinaciones o en compuestos. Bien, ahora vamos a pasar con el primer grupo funcional en cuanto a los compuestos inorgánicos. Vamos a trabajar con los óxidos básicos. Los óxidos básicos se forman a través de ¿qué? La unión de un metal más el oxígeno que sea molecular, y esto va a formar un óxido básico. Vamos a poner un ejemplo, vamos a trabajar con el calcio. En este caso lo vamos a combinar, como dije, con el oxígeno, pero de forma molecular. Ponemos nuestra flecha de reacción para indicar que ocurrió la reacción química, y el óxido básico va a estar formado por esta representación: el metal más el oxígeno. Entonces, ubicar primero el metal y después el oxígeno para el compuesto, ¿no? Entonces, calcio y después poner el oxígeno. Ahora, ¿cómo yo sé cómo debo ubicar los diferentes subíndices? Tengo que, pues, recordar que el oxígeno siempre trabaja con 2 menos. Entonces lo voy a poner en ese estilo: 2 menos, y el calcio ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Poner también su número de oxidación o también su valencia. Si ustedes se ubican en la tabla que estábamos manejando de las valencias de los elementos más comunes, del calcio está en el grupo de los divalentes, está trabajando con número de oxidación 2 más. Cuando yo ya tengo ubicado las valencias o números de oxidación, lo que yo procedo a realizar es intercambiarlos. Entonces, cuando los intercambio, por ejemplo, el oxígeno, como está trabajando con 2 menos, se lo intercambio 2 acá, y el 2 del calcio también lo intercambio. Entonces me queda 2 acá. Ahora, cuando yo tenga, en este caso, esos subíndices, los cuales yo puedo simplificar porque puedo sacar la mitad únicamente, entonces me quedará el elemento compuesto químico CaO en esa representación, porque esos subíndices se pueden simplificar. Cuando yo puedo simplificar, siempre lo voy a realizar, entonces solo me queda en esa forma. Ahora, no es que la ecuación de formación esté terminada ahí. Debo, pues, retomar el balanceo de la ecuación. Es decir, que debo cumplir la ley de conservación de la materia. Debo tener la misma cantidad de átomos, tanto en reactivos como en productos. Aquí tengo 2 átomos de oxígeno en el lado de reactivos, y en el lado de productos solo tengo 1, entonces utilizo un coeficiente 2. Pero terminé afectando el calcio. Tengo 2 átomos de calcio en productos y en reactivos solo tengo 1. Entonces voy a utilizar un coeficiente 2. Y ahí está igualada mi ecuación química. Una vez que yo realicé la ecuación de formación y puse la fórmula química específica para este óxido básico, trabajando con el calcio, entonces ahora sí puedo nombrarlo en base a los diferentes sistemas de nomenclatura. Nomenclatura tradicional, entonces recordar que voy a poner el nombre genérico, es decir, la palabra óxido, y la terminación en ico del nombre específico. En este caso voy a ponerlo como cálcico.
Hay ciertos elementos químicos que no conviene utilizar la terminación en ico. Por ejemplo, hagamos con el elemento plata, que su fórmula química, haciendo el óxido básico de plata o el óxido metálico, me quedará en este estilo. Ahora, en la nomenclatura tradicional me indica poner el nombre del compuesto, que es el óxido, nombre del grupo funcional óxido, y poner básicamente la terminación en ico. Me quedaría plático si aplico la terminación correspondiente cuando solo tengo una valencia. Cuando solo tengo una valencia, recordar, terminación en ico. ¿Ya? La plata en este caso, si ustedes lo ubican, es un monovalente. Entonces, la terminación es en ico. Pero es un nombre que no suena tan bien. Cuando el nombre no suene tan bien, o tenga dudas de si un nombre suena bien terminado en ico o no, voy a poner el nombre genérico, utilizar la preposición de y el nombre específico normal. Entonces me quedaría óxido de plata. Cuando el nombre no suena tan bien, entonces empleo utilizar el nombre o la nomenclatura escrito de forma normal, sin utilizar las diferentes terminaciones. ¿Ya? Aquí en este caso no utilizo la preposición de, porque utilizar la terminación ico para el elemento calcio sí queda bien. El nombre suena bastante bien. Óxido cálcico, entonces lo empleo de esa forma. Pero también podría ponerlo como óxido de calcio y de igual forma cumple. No hay ningún problema. Óxido de calcio u óxido cálcico es básicamente lo mismo. Ahora, la nomenclatura stock yo lo ubico por el nombre genérico, utilizar la preposición de siempre en la nomenclatura stock y poner el elemento específico escrito la nomenclatura normal de calcio. Como ven, hasta ahí pues podría decir que son similares en la nomenclatura tradicional, dependiendo si uso o no la terminación. Pero ¿cómo diferenciaba el stock? Por básicamente la valencia que se está empleando. El calcio, entonces, como está trabajando con 2, entonces voy a poner el número romano con 2. Ahora, en la nomenclatura sistemática, ahí voy a emplear los subíndices y los correspondientes prefijos, pero siempre debo empezar nombre genérico y después nombre específico. Aquí el oxígeno me está indicando que es un óxido, entonces como el oxígeno solo tiene el 1 ahí, recordar que está el 1 ahí, pero se lo sobreentiende, no se lo pone. Entonces, como tiene 1, monóxido, después preposición de, y al final poner el nombre específico. Aquí tenemos el nombre específico, el calcio de igual forma está trabajando con 1, pero recordar, para el nombre específico, el prefijo mono no lo empleo, entonces solo me queda normal, monóxido de calcio. Ahí están pues los diferentes sistemas de nomenclatura. Para que ustedes puedan repasar, entonces háganlo con algún metal de valencia variable, con otro de valencia fija para que puedan practicar tanto la ecuación de formación y los diferentes sistemas de nomenclatura. Pasemos con otro grupo funcional conocido como los óxidos ácidos o también anhídridos. En este caso, todos son formados es básicamente por la unión de un no metal más del oxígeno y esto formado me va a dar el óxido ácido, también conocido como otro nombre como anhídridos. La ecuación de formación, vamos a poner un ejemplo, vamos a utilizar al elemento cloro para que quede bastante claro. El cloro es un gas de forma molecular, por eso lo ubico con subíndice 2. Lo voy a combinar con oxígeno, que de igual forma debe ser molecular, pongo mi flecha de reacción y al final voy a poner al cloro y al oxígeno, porque la representación de los óxidos ácidos se da en base a qué. Poner siempre primero el no metal y el oxígeno al lado. En esa forma pues va a estar ubicado la representación o la notación química de ese compuesto. El cloro puede trabajar con valencias 1, 3, 5 y 7. Cuando esté trabajando como covalente, cuando las uniones sean covalentes. Recordad que los covalentes es la unión de un no metal y un no metal. El oxígeno es no metal y el cloro es no metal, entonces por eso forman covalencia. En covalencia, el cloro puede trabajar con valencias 1, 3, 5 y 7. Voy a emplear la valencia número 5 para que podamos ver cómo cambian los diferentes sistemas de nomenclatura, dependiendo qué valencia yo utilice. Ahora, como les decía, poner números de oxidación, el oxígeno 2 menos y el cloro, vamos a emplear las 5. 5 más. Una vez que yo ponga números de oxidación, voy a intercambiarlos. El cloro entonces va a pasar con 2 y el oxígeno va a pasar con 5. Recordar que no queda ahí, sino tengo que igualar o balancear la ecuación química. De momento, pues yo tengo, en este caso,
5 oxígenos en productos y solo 2 oxígenos en reactivos. A este número 5 lo voy a transformar en número par y lo voy a poner de la siguiente forma, con un coeficiente 2. Cuando ponga el 2 va a afectar a todo el compuesto químico, incluso los subíndices. Entonces, 2 por 5 me da un total de 10 átomos de oxígeno en productos y quedó desbalanceado con los oxígenos de reactivos. Solo tengo 2, entonces voy a emplear un coeficiente de número 5. Ahí tengo igualdad. 10 átomos de oxígenos y 10 átomos de oxígenos en productos. Ahora los cloros de igual forma termina afectado por ese coeficiente que yo puse al inicio. 2 por 2 me da un total de 4 átomos de cloro en productos. Entonces para reactivos voy a utilizar un coeficiente 2 para que quede igualado. 2 por 2, 4 átomos de cloro también en reactivos. Una vez que esté igualada mi ecuación química, entonces ahí sí procedo a dar los diferentes sistemas de nomenclatura. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar con la tradicional. Recordar que para la tradicional yo voy a utilizar diferentes terminaciones en base a las valencias que se estén utilizando. Aquí el cloro puede trabajar con 4 valencias distintas. Recordar, para la valencia 1 voy a utilizar el prefijo hipo y a la vez la terminación os. Cuando utilice la valencia 3, únicamente terminación en os. Cuando utilice la terminación 5 o utilice la valencia 5, voy a utilizar la terminación en ico. Y cuando utilice la valencia 7, voy a utilizar el prefijo per y terminación en ico. ¿Ya? En este caso, como el cloro lo trabajamos con 5, entonces la nomenclatura tradicional me quedará del siguiente estilo. Puedo poner la palabra óxido o también puedo emplear la palabra anhídrido, dependiendo cuál prefiera utilizar, óxido o anhídrido. Vamos a utilizarlo los dos casos. Óxido, voy a utilizar estas terminaciones. Como estoy trabajando con 5, entonces óxido clórico. El nombre específico, terminación correspondiente a la valencia. Eso me indica la nomenclatura tradicional, óxido de clórico. O también puedo emplear el otro nombre genérico de este grupo funcional, también conocido como anhídrido. Entonces me quedará anhídrido clórico. Listo, cualquiera de las dos puede emplear y refiere a lo mismo. Óxido clórico o anhídrido clórico, cualquiera de las dos. Ahora, la nomenclatura stock la reconozco ¿por qué? Por los números en romanos. La nomenclatura stock me quedará del siguiente estilo. Óxido, preposición de nombre específico escrito de manera normal, cloro, y entre paréntesis la valencia con la cual está interactuando el nombre específico. El cloro está interactuando con 5, entonces números romanos entre paréntesis indicando el 5. Ahí está la representación, me queda óxido de cloro. O también anhídrido de cloro y entre paréntesis el 5 en romanos, cualquiera de las dos. Puede estar escrito de ese estilo. Ahora, en la sistemática, pues ahí no me conviene utilizar la palabra anhídrido, solo el grupo funcional de la palabra óxido. Entonces, en la sistemática, recordar, voy a utilizar los prefijos dependiendo los subíndices. Como está empezando con el 5, entonces, penta, óxido, preposición de, y aquí identifiquen, el cloro está con 2, entonces utilizo el prefijo. A partir del 2, para el nombre específico, ahí sí empleo el prefijo. Como está con 2, entonces dicloro. Listo, ahí están los diferentes nombres. Una vez hecho la ecuación de formación, yo puedo poner los sistemas de nomenclatura. Esto en cuanto a los anhídridos.